Hola, ya estamos aquí de vuelta. Estamos en el vídeo 6 y vamos a hacer a partir de ahora la vuelta 31. Ya vamos avanzando bastante. Así pues, le doy la bienvenida a todos los que acaban de llegar, a los nuevos suscriptores, por supuesto. Y, y bueno, y les recuerdo que si quieren ver todo el proceso de cómo hemos hecho todo lo que llevamos, la base y el cuerpo de la mochila hasta aquí, les sugiero que vayan al video 1. Y nosotros vamos a continuar, vamos a tejer. Vamos con vuelta 31. La 31 es igual a esta vuelta de aquí, en la que hacemos 3 café, 3 canela, 3 café, 3, 3, 3. Yo ya hice los primeros 11 puntos de separación. Este último lo cerramos en café. Y hacemos 3 puntos, igual que aquí. Esta es la última vuelta que hacemos en línea recta. La siguiente ya empezamos a entrar en el dibujo. A hacer esta desviación, la haríamos aquí arriba. Uy, que me salgo del me salgo del objetivo. Tengo 3 en café, hacemos 3 en canela. Aquí 1, 2, 3 y pasamos a café, hacemos 3, 1, 2 y 3, y aquí ya cerramos en beige. Perdón, me había sonado el teléfono, me tuve que ir a responder. Esto es casi un directo, ¿eh? Bueno, entonces quedamos en que hacemos aquí nuestros puntos internos en color beige. Internos me refiero a dentro de nuestro dibujito, que son 9. 9 puntos, igual que hicimos aquí en esta vuelta de aquí. Estos de aquí. Bien, una vez tenemos estos, volvemos a cambiar a café y volvemos a repetir 3, 3, 3. Aquí 2, 4, 6, 8, 9 puntos, 3 en café, luego 3 en canela, 3 en café, y eso lo vamos a repetir durante 5 motivos que tenemos hasta finalizar la vuelta. Que acabaríamos la vuelta con 2 puntos extra que tenemos, esos 2 puntitos ahí que tenemos extra, y ya acabaríamos con la vuelta. Bien, aquí ya voy a hacer los 3 en café. ¿Se está viendo o no se está viendo? A ver, si no, 2, 3. Bueno, ya me irán contando cómo les va, porque siempre surgen cositas, dudas y tal. Pues nada, en los comentarios ya me van contando. Bien, aquí ya cambio a el beige y lo que hago es volver a repetir.
Repito mi secuencia, 11 puntos, 3, 3, 3, 9, 3, 3, 3. En la vuelta 32 comenzamos haciendo 13 puntos porque ya vamos a empezar a entrar un poquito en el dibujo, ¿sí? Entonces, en esta vuelta, en lugar de 11, vamos a hacer 2 puntos más para adentrarnos en el dibujo. Aquí ya llegamos. 13 puntos en beige. Ups, quiero correr más de lo que debo. Bien, aquí hemos llegado al inicio del dibujo. Nos adentramos 2 puntos. Por eso en lugar de 11 van a ser 13, ¿sí? Entonces nos adentramos estos 2 primeros puntos que tenemos aquí en café, los vamos a cambiar por beige. Ahora vamos a hacer 3 puntos en café. Este lo cerramos. Hacemos 3 puntos en café. 1, 2, 3. Cambiamos a canela. 1, 2, 3. Cerramos en café. A ver, esta vuelta, para que sepamos lo que estamos haciendo, esta vuelta es esta de aquí. Entonces aquí tenemos 3 puntos café, 3 puntos canela, 3 puntos café. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. 1, 2, 3. Nos vamos al beige. Y hacemos 5 puntos en beige. 2, 3, 4, 5. Cambiamos a marrón o a café. Hacemos 3. 1, 2, 3. Cambiamos a canela. Hacemos 3. 1, 2, 3. Cambiamos a marrón otra vez. Aquí. Y hacemos 1, 2, 3. Cerramos en beige. Y ahora en beige vamos a hacer... Nosotros teníamos 11 puntos, pero ahora tenemos 4 más, con lo cual son 15 puntos de separación. ¿Bien? Entonces, empezamos con 11 aquí, pero luego la separación que tenemos entre estos motivos sería de 15 puntos. ¿Vale? Esa es la diferencia. Y esto, entonces lo repetimos, 15 puntos, y los cambios estos de 3 café, 3 canela, 3 café, 5 beige, 3 café, 3 canela, 3 café. Y eso lo vamos a ir repitiendo.
La vuelta 32 la hemos acabado aquí con 4 puntos en beige. La 33 comenzamos con 15 puntos en beige y aquí volvemos a repetir 3 puntos en café, 3 en canela, 3 en café. Tenemos 1, 2, 3. Pasamos a canela. Hacemos 3. 1, 2, 3. Retomamos café. Hacemos 3. 1, 2, 3. Cambiamos a beige y hacemos un solo punto en beige. Y volvemos otra vez al café. Hacemos 3. Vamos al canela, hacemos 3. 1, 2, 3. Vamos a café. 1, 2, 3. Nos vamos al beige y vamos tejiendo 19 puntos en esta ocasión. Pues teníamos 15 en la vuelta anterior, eran 15 más 2, 17, más 2, 19. Entonces hacemos 19 puntos de separación, volveríamos a repetir de nuevo. Y así todo da la vuelta. Al final aquí vamos a tener 6 puntos al finalizar la vuelta. Vuelta 34. Aquí en esta vuelta empezamos haciendo 17 puntos en beige. A ver, lo que estamos repitiendo es esto mismo. Entonces aquí, esta última vuelta, lo que hemos hecho ha sido repetir esta vuelta de aquí. Ahora vamos a repetir esta. En esta son 3 en café, 3 canela, 1 café. Llegamos al centro con 1 beige y volvemos a repetir. Por lo tanto, aquí vamos a hacer lo mismo. Hacemos 3 en café. Ya tengo el primero hecho. 2, 3. Ahora hacemos 3 en canela. Aquí 1, 2, 3. Cambiamos a café y hacemos uno solo. Aquí un solo punto. Cambiamos a beige. Un solo punto. Volvemos a café. Un punto. Nos vamos al canela y hacemos 3. 1, 2, 3. Vamos a café y hacemos 3. 1, 2,
3. Nos vamos a beige. Y hacemos 23 puntos. Entonces nuestra secuencia empezaría ahora otra vez en estos 23 puntos y luego repetiríamos los que ya hemos hecho aquí hasta 4 veces más, y aquí al final acabaríamos con 2, 4, 6, con 8 puntos. La vuelta 35 vamos a hacer 19 puntos en beige para empezar, y ahora ya aquí en el dibujo lo que vamos a hacer es 3 puntos en café, 1 canela, 1 café, 1 beige, 1 café, 1 canela y 3 en café. Esta vuelta es esta de aquí, donde tenemos 3 puntos café, 1 canela, 1 café, 1 beige, 1 café, 1 canela, 3 café. Esto es lo que vamos a repetir aquí. Yo ya tengo los 19 de inicio. Tengo uno hecho ya en café. 2, 3, 1 canela, 1 café, 1 beige, 1 café, 1 canela, 3 café. Uno, 2, 3. Me paso al beige. Y si en la vuelta anterior hicimos 23 puntos, 23 más 4, 27 puntos son los que nos corresponden a hacer ahora aquí. Y entonces la secuencia empezaría con 27 beige, 3 café, 1 canela, 1 café, 1 beige, 1 café, 1 canela, 3 café. ¿Sí? Empezamos aquí y repetimos a este lado lo que hemos hecho aquí. Y esa sería la secuencia, a repetirla por toda la vuelta. Bien, estamos ya en la vuelta 36. La vuelta 36, 37 y 38 equivalen a estas 3 vueltas que tenemos aquí, que son iguales. Entonces, en la 36 vamos a hacer 21 puntos en beige, 1 café, 1 canela, 1 café, 1 beige, y repetimos 1 café, 1 canela, 1 café. Luego la separación son 31 puntos, y eso mismo es lo que vamos a repetir las 2 vueltas de después, las siguientes vueltas 37 y 38. Bien, no me paro mucho porque lo que estamos es repitiendo lo mismo que ya hicimos. Entonces ya no precisamos de tanta explicación, ¿sí? Bien, aquí yo acabo haciendo este último punto en beige. Me voy al café, hago un punto, paso a canela, hago un punto, vuelvo a café, hago un punto,
voy al beige, hago un punto, estamos en el centro. Ahora volvemos a repetir, 1 café, 1 canela, 1 café. Y ya nos vamos al beige. Y hacemos 31 puntos de separación entre motivos. Y esto es lo que vamos a repetir hasta finalizar la vuelta, que la acabaremos con 12 puntos en beige. Desde el último motivo hasta el final de la vuelta, que es este espacio que tenemos aquí. Bien. Ay, qué bonito, cómo se le va viendo ya esto. Recuerden que igual que esta vuelta, hacemos 2 más, ¿sí? Bueno, mi gente bella, lo vamos a dejar aquí de momento, de momento, claro, porque no hemos acabado. Nos queda todavía un poquito para continuar, pero de momento lo dejamos aquí y continuamos en el video 7. Mientras tanto, cuídense y nos vemos en el 7. ¡Hasta luego!